Desde que era una nena, Agustina tenía dos deseos nítidos: ser cantante y ser mamá. El embarazo llegó y su vida se iluminó, hasta que la panza empezó a crecer. Y fue ahí que le dieron la noticia que dejó a todos en shock. Siempre me gustó cantar, nunca lo hice profesionalmente, pero componía mis canciones, tocaba la guitarra. Trabajaba en una escuela de cocina como administrativa, que es donde lo conocí a Ariel. Me pongo en pareja, fuimos a vivir juntos, me entero que estoy embarazada. Fue un embarazo buscado, lo pensamos mucho y era una felicidad plena, rara, pero plena, llena de proyectos, de sueños, mil cosas que se nos cruzaban en la cabeza, todo lo que anhelábamos. Realmente fueron 2 o 3 meses de estar en un sueño. ¿Qué pasó? En ese momento estaba como el auge de la gripe A y empecé a tener algunos síntomas de gripe y bueno, no se me iba, medicamentos no se iban, hasta que bueno, un médico prefirió llevarme a la clínica para hacerme algunos estudios y después de una placa de tórax, ahí la cara de los médicos cambió. Esto no es una gripe, acá está pasando algo. Nos dijeron que me iban a llevar a terapia intensiva. Agustina tenía 22 años y estaba embarazada de 4 meses cuando se lo dijeron. Tenía linfoma de Hodgkin. Sí, cáncer. Yo creo que al principio como que me bloqueé. Realmente no entendía lo que estaba pasando. Después de la segunda noche en terapia intensiva fue cuando vino una médica con muchos médicos más, me rodearon y lo primero que me dijeron fue así, sin más, que no sabían qué iba a pasar con el embarazo, que era muy probable que tuviera que hacer un tratamiento parecido a la quimioterapia, fue lo que me dijeron primero. Pero que bueno, que lo importante era saber qué iba a pasar con el embarazo porque no podían asegurarme que pudiéramos llegar a término. Ese fue el primer momento en el que el mundo se me vino abajo. Hacía una semana y monedas que nos habíamos enterado que iba a ser nena y ya tenía nombre, iba a ser Alma. Hacía poco tiempo yo había perdido a mi viejo también por un cáncer, entonces era muy difícil para mí poder en ese momento, con mis cortos 22 años, pensar que de eso podía salir algo bien. Finalmente, entre varios médicos, decidieron hacerme la quimioterapia en dosis más bajas y darme corticoide para poder fortalecer los pulmones de Alma e intentar llegar a término con el embarazo. Un día, Agustina se enteró de que su hija era una nena. Una semana después, estaba luchando por las vidas de las dos. Era una posibilidad muy grande y creo que al principio era la que más primaba el hecho de, bueno, probablemente suspender el embarazo por esto de que mi cuerpo iba contra el reloj. Pero bueno, después de varias reuniones médicas y supongo que viéndome también a mí la condición en la que estaba, tan joven y tan esperanzada con el embarazo, decidieron armar un protocolo específico para poder hacer quimio embarazada con todos los riesgos que eso traía. Fue una decisión que tuvimos que tomar en conjunto. ¿Cómo fue ese proceso? Cada vez que yo me hacía quimioterapia significaba una semana más o menos, 4 o 5 días de que Alma no se moviera. Y cada sesión que yo tenía era rogar y rogar por favor que se moviera. Era rogar y rogar por favor que diera una señal de que estábamos. ¿Y la daba? Finalmente la daba, era volver a respirar. ¿Pensaste en algún momento, ya fue, no me hago tratamiento, que ya nazca bien y si yo me muero, me muero? Sí. Sí que lo pensé. Era agotador pensar en que ella pueda estar sufriendo y muchas veces lo pensé. Muchas veces dije, bueno, basta. Alma había dejado de crecer y Agustina se estaba quedando sin tiempo. Por eso decidieron hacerla nacer. El momento había llegado y fue justo antes de conocerse que madre e hija conectaron. A los 7 meses y medio fue cuando
hicimos la cesárea. El día más lindo de todo fue el día previo al parto. Me acuerdo que me bañé, me puse el camisón y tocándome la panza le canté, pues yo siempre le cantaba, y le pedí por favor que hiciera un esfuerzo más, que la peleara un poquito más. Le prometí que íbamos a salir adelante las dos, pero le pedí por favor que no me afloje. Y ella pateó. Y pateó como nunca. Además, esa noche fue realmente inolvidable. Pateó como nunca. Y nació con unos gritos. Yo siempre digo, nació gritándole a la vida, porque era diminuta, era muy chiquita. Medía 35 centímetros, pesaba 1 kilo, 130 gramos. Pero como siempre digo, con la fuerza de un huracán. Se llevó puesto todo cuando nació. Y nació sin una sola secuela de nada. Fue maravilloso. Ahora venía lo peor, porque ahora sí te iban a tener que dar la quimio fuerte. Exacto. ¿Cómo siguió? Cuando yo retomé mi tratamiento, que era obviamente con quimioterapia más fuerte, y yo me internaba en el hospital, la semana que estaba internada, obviamente no la veía, después llegaba a casa y durante ese tiempo la teta no le pude dar, obviamente. Jugar con ella me dolía el cuerpo, me faltaban las ganas. Fue difícil para mí. No había forma de que me dijera mamá. Para ella yo era Agustina. Mi mamá me daba una mano a mí, mi suegra la cuidaba mucho a Almi. Fue como en ese momento su verdadera mamá. Durante los 2 primeros años de Alma, Agustina luchó para vivir, pero su salud se complicaba cada vez más. Su hija, en casa, le daba las fuerzas para seguir viviendo. Haber hecho quimio embarazada permitió que la enfermedad no avance tan rápido, pero la enfermedad avanzó. Tuve metástasis en los pulmones. Hicimos 4 protocolos de quimioterapia. Después de la quimioterapia hicimos radioterapia. Y después de la radioterapia, finalmente con la enfermedad que ya había retrocedido, por suerte, sellamos con un trasplante. ¿Trasplante de qué? Autólogo de médula. Un trasplante con mis propias células. Estuve 1 mes y moneditas en Favaloro, internada. Cuando llegó ese momento en el que me dijeron la enfermedad no está más. Y ahora había que ser madre, volver a casa, recuperar un poco mi vida y no fue fácil. Nosotras siempre tuvimos una conexión muy grande con la música. Hay un momento que fue como el que volvimos a conectar con la mirada, pero no tanto con las palabras, porque ya tenía 2 años y tampoco es que hablaba mucho. Pero yo estaba sentada en el sillón y ella estaba sentada como en la mesa y estábamos cantando una canción. Y fue como mirarnos y ella sonreír y cantar. Y tenía esa manía de agarrarme la cara con las manitos para darme besos. Ese fue el momento en el que sentí que volvíamos como a ser una, como cuando ella estaba en la panza. Mamá e hija, sobrevivientes las dos, habían empezado la vida juntas, lejos, hasta que Alma empezó a cantar y se hizo evidente. La música las había mantenido cerca. Yo me acuerdo de ser chiquita y que ella me cantaba Manuelita y ese era como mi momento de alegría. Y seguimos cantando y ese fue nuestro lazo más grande. Puede pasar que una mañana te despiertes con la vida diferente, créeme, puede pasar. Porque aunque duela, todo pasa si se lucha con las ganas, con la fuerza, la esperanza y la verdad. Puedes llegar, si puedes ganar, puede pasar.
Chao.